Vamos a seguir hablando de la historia de Rusia. Entonces, nos habíamos quedado, no sé si recordáis, en la dinastía Romanov. Vamos a continuar hablando de ella. Fue la dinastía que mandó en Rusia desde el siglo XVII hasta el siglo XX, 300 años exactamente, con 19 zares. Este esquema que os pongo es una reiteración, pero no quiero que lo olvidéis porque en él está la historia de Rusia, desde la Rus de Kiev hasta la ruptura de los tres grandes República de Norgov, Principado de Vladimir, Principado de Galicia, la llegada de los mongoles, el Principado de Moscú, el zarato ruso de Iván el Terrible, en el momento en que Rusia alcanza su máximo territorio, conquistando el Tanato de Siberia, después la dinastía de los Romanov, la que nos vamos a ocupar ahora, y por fin la Revolución Rusa de 1917. Estos puntos son los que van a compendiar una historia de Rusia desde el siglo IX hasta el siglo XX. Bueno, pues la dinastía Romanov, como decíamos, se inicia con Miguel I. Miguel I es el hijo del patriarca Filareto, que es un primo de Teodoro de Rusia, un hijo de Iván el Terrible que murió sin descendencia. Alejo I fue el hijo de Miguel, pero lo importante de él es que fue el padre de Pedro I el Grande. Alejo, aquí le vemos con la vara de mando, con vestido con los ropajes de zar, y se casó dos veces. La primera vez tuvo tres hijos, Teodoro, Iván y Sofía. Es decir, que cuando se casa por segunda vez y nace Pedro, Pedro tenía tres hermanos anteriores a él que van a ser los que van a seguir el ritmo de la herencia de las tierras de Moscú, las tierras de Rusia, perdón. Bueno, pues el primer hijo que le va a heredar Teodoro, que es el primer hijo de Alejo I, pero Teodoro tiene la desgracia de morir a los 20 años sin descendencia. Entonces se plantea un gran problema porque quedan Iván, queda Sofía y queda Pedro. Deciden los boyardos, que al fin y al cabo los boyardos son los aristócratas de sangre de las tierras de Rusia, deciden que sea Pedro. Iván no tiene unas dotes demasiado adecuadas para ser zar, y por otra parte, pues esto le parece bien a los boyardos, pero muy mal a Sofía. Sofía sabe que mandando Iván ella tendría el poder, mandando Pedro ya no está tan claro. Entonces decide de manera unilateral que haya un zarato compartido entre Pedro e Iván. Pero ella se autodenomina como la que va a controlar este zarato tan importante de la dinastía Romanov, haciendo un truco que ya lo harán después también los chinos, que es colocar la última emperatriz de China, que será abrir una especie de ventanita en el trono, de manera que ella pueda dictar a sus hermanos qué es lo que tienen que decir o no. Pedro se cansa pronto de esto. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Atacar a un grupo de boyardos llamados los Streltsí, que son los que han apoyado a Sofía y han permitido lo del zarato compartido. Eliminados los Streltsí, ya tan solo le queda encerrar a su hermana en un convento, que es lo que hace para de por vida. Este es un cuadro de Ilya Repin, que es un pintor fantástico de la época del siglo XIX, del romanticismo ruso, de los zares. Ya queda esta moda de enterrar a las mujeres importantes en un convento, va a ser muy frecuente en Rusia, incluso luego el asesinato de las mismas. Bueno, aquí vemos a Pedro y a Iván, Pedro vestido de zar, Iván pues bailando. Duró poco, Iván murió y Pedro quedó como el zar más importante, o primero más importante, de los zares de la familia Romanov. Aquí le tenemos a él, que va a ser un gran innovador. Lo primero que hace es fundar una ciudad que se va a llamar como él, Petersburgo, ciudad de Pedro, San Petersburgo. Una ciudad que la va a crear en la zona donde nació el mundo ruso, donde nació la dinastía rúrica, en los bordes del mar Báltico. Una ciudad que va a ser un terreno pantanoso, semejante a Venecia, surgida por canales, y decide hacer una ciudad de piedra.
Entonces, como primera norma, cada uno de los que quiera ir a vivir a San Petersburgo tendrá que llevar en piedra la misma carga que lleve de ajuar. De esta forma se creará una candela artificial donde se podrá ir construyendo la ciudad. Tan solo se utilizará la piedra para las construcciones de Pedro, que serán iglesias, que serán palacios, que serán monasterios. Las casas que se vayan construyendo van a ser casas de madera. De hecho, la primera que se va a construir va a ser el Kremlin. ¿Qué es el Kremlin? El Kremlin es el centro de una ciudad rusa. Dentro del Kremlin, amurallado siempre, ¿qué es lo que habrá? Pues palacios, monasterios e iglesias. Este es el Kremlin de San Petersburgo, que se llama la fortaleza de San Pedro y San Pablo, en cuyo interior hay esto, palacios, monasterios e iglesias. Fue la primera de las construcciones que se hacen en San Petersburgo. Pedro ya hemos dicho que es un hombre innovador. Además de él innovar creando una ciudad para él y trasladando el gobierno desde Moscú a San Petersburgo, organiza lo que se llama la Gran Embajada. La Gran Embajada no es más que un viaje que organiza por Europa, porque él es un gran francófilo, quiere copiar los inventos que están en Europa y que en Rusia no han llegado, y para esto él se traslada a Europa con el afán de aprender. Lo que más le interesa es crear una gran flota naval, porque el espíritu marinero de los rusos y la persecución siempre del mar Mediterráneo a través del mar Negro requiere tener una gran flota naval para poder combatir a los otomanos. Va a Holanda y en Holanda aprende el oficio de armador y así consigue crear unas grandes armadas, unos grandes navieros en las tierras de Rusia. Se casa 3 veces. La tercera vez va a ser la definitiva. Se va a casar con una chica que es una campesina. Se llama Catalina y es el amor grande de Pedro. Catalina vivió con él hasta el final de sus días. Catalina, cuando estaban construyendo la ciudad de San Petersburgo, vivían los dos en una especie de cabaña de madera que mandaron construir. Una pequeña cabaña de 3 habitaciones donde Pedro despachaba los asuntos más importantes de un gran imperio y donde compartían mesa Catalina y Pedro como un matrimonio muy bien avenido. Bueno, pues, ¿cuáles fueron los territorios con los que se encontró Pedro I el Grande? Lo verde es el Principado de Moscú. Lo gris es las tierras conquistadas por Iván el Terrible a los mongoles en el Tanato de Siberia, que llevará a Rusia hasta el estrecho de Bering. Y él va a conquistar esta zona de la parte oeste, que va a ser Polonia, Lituania, Estonia, Karelia, y le va a incorporar a los territorios rusos, convirtiéndose en la pequeña estado que ocupaba el istmo Intermaris, va a llegar a ser el estado más grande del mundo. Aparte de esta reforma de construcción naval, de creación de San Petersburgo, él va a crear un gran ejército naval. ¿Para qué? Para luchar contra los otomanos, lucha contra ellos y los vence. Y además les captura el mar de Azov. De esta manera entrará en posesión de la península de Crimea y del mar Negro, y a través del mar de Mármara podrá salir por los Dardanelos al mar Mediterráneo. Además, va a hacer una especie de régimen contra los boyardos y va a crear el Santísimo Sínodo. Esto es la conquista del mar de Azov, que está conformando parte del mar Negro, y a través del mar de Mármara, que está aquí al sur, va a poder pasar al Mediterráneo. Bueno, pues esto es lo que se llamó la política contra los boyardos, que son, como hemos dicho antes, la aristocracia de sangre. Cuando vuelve de su gran embajada, encuentra que los hombres van muy mal vestidos, que los aristócratas van sucios, tienen unas barbas largas, trenzadas como con raftas, y decide que esto se tiene que acabar. Entonces les obliga a cortar la barba. Muchos de ellos no quieren cortársela, entonces pone un impuesto. Aquel que quiera mantener la barba tendrá que pagar un impuesto. Y el que no, pues manda a unos soldados a cortar la barba de los boyardos. Además establece, esto más importante todavía, una tabla de rangos.
¿Y esto qué significa? Que además de la nobleza, los boyardos, nobleza de sangre, va a haber otra nobleza, que será una nobleza que él establezca, que será según una tabla de rangos. En esta tabla de rangos estarán los grandes triunfos militares, políticos, sociales, artísticos. Entonces él tendrá la capacidad de un político, de un militar, de un artista, nombrarles nobles. Esto va a enojar mucho a los boyardos, pero no tienen más remedio que conformarse. Bueno, pues además de esto va a hacer otro segundo enemigo, la Iglesia. La Iglesia, el cristianismo ortodoxo, que va a tener, tiene y aún tiene en la actualidad gran poder en Rusia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Luchar contra el patriarca. ¿De qué manera? Creando el que se llama el Santísimo Sínodo, que será dividir en provincias las sedes de la Iglesia ortodoxa y poner una especie de representante del patriarca. De esta manera el poder se va a diluir. El patriarca será uno inter pares, pero tendrá más gente a su alrededor que tendrá derecho a voz y voto. Muere en 1725 de una infección urinaria. Una infección urinaria que le producirá una sepsis. Bueno, pues esto es una cosa a tener en cuenta, porque las infecciones urinarias en la gente mayor suelen ser silentes, muy calladas. Él la tuvo y se hizo una sepsis de la cual murió. Esta es una muerte muy frecuente en la gente mayor que tiene una infección urinaria con fiebre, pero no tiene clínica. Entonces es frecuente la muerte por sepsis de infección urinaria en los adultos viejos. Fue enterrado en la Catedral de San Pedro y San Pablo, en el Kremlin de San Petersburgo, en una tumba encargada para él. Bueno, le siguió su esposa, Catalina I de Rusia. Fue considerada una mujer muy importante. Voltaire la igualó con Pedro, dijo que era tan inteligente como él, y además perduró solamente 2 años. Su política fue continuar la política de su marido. Aquí tenemos a Catalina I, no hay que confundirla con Catalina II, que será Catalina la Grande. Tuvieron una hija, tuvieron 14 hijos, pero muchos de ellos murieron, los chicos murieron todos, quedaron 2, Ana e Isabel. Isabel heredó a Pedro y a Catalina, era una niña muy amada por su padre, pero una niña mal educada. No se la formó, ni se la educó, y cuando llegó al poder no sabía hablar más que de trajes, de bailes y de fiestas. Fue una mala zarina para el imperio ruso. Aquí la tenemos, tenía 15.000 vestidos de fiesta y además tenía prohibido que nadie la imitara en sus trajes. Ya digo, una hija de grandes gobernantes, una mala gobernante. Se hizo retratar como Afrodita, como Velázquez, como Botticelli. Se hizo retratar así. Era una mujer frívola dedicada a las fiestas. Bueno, pues murió y hubo una serie de zares poco importantes hasta Pedro III. Pedro III también fue un zar con poca relevancia, pero se casó con una mujer muy importante que era Catalina II la Grande. Catalina era una chica que continuó el proceso de modernización de Pedro I. Se creó un ambiente alrededor de ella, apartándose de su marido, Pedro III. Pedro III, en cambio, se rodeó de gente insulsa, no tuvo ninguna importancia, no tuvo ningún poder y es más, murió asesinado en el palacio. Bueno, pues entonces Catalina tomó la dirección del imperio. ¿Qué es lo que hizo? Instauró el despotismo ilustrado a la forma francesa. Era amiga de Voltaire, fue amiga de Diderot, de D'Alembert, de Rousseau. Estuvo impregnada del mundo del despotismo ilustrado de la Ilustración francesa. Aquí la vemos con Diderot, aquí la vemos como mujer ilustrada, rodeada de libros, de obras de arte, y aquí la vemos como en una alegoría a Catalina como maja o como musa de la ilustración. Bueno, aparte de ser una musa de la ilustración, era una mujer de costumbres licenciosas fáciles. Tuvo muchísimos amantes, además poco disimulados, incluso muchos de ellos los hizo coincidir, y esta es la mesa en que vemos con qué objetos está decorada. Ustedes se fijan, los objetos que la decoran, aquí los tienen. Bueno, pues esto indica cuál era su vida privada. Su vida privada era una vida completamente licenciosa, aunque públicamente era una mujer inteligente.
Se apoyó de la aristocracia y para apoyarse a la aristocracia, ¿qué tuvo que hacer? Aumentar su poder sobre los siervos, creó la servidumbre en Ucrania y además privó a Ucrania de su independencia y quitó los bienes de la iglesia. Hizo una amortización de bienes de la iglesia, lo cual alegró muchísimo a los boyardos y con esto se ganó su amistad. Hubo un hombre en su vida, Georgi Potiomkin. Giorgio Potiomkin fue el que conquistó Crimea y el que conquistó a Catalina. Conquistando a Crimea, conquistó para Catalina la salida al mar Mediterráneo. Y la conquistó a ella, fue su amante durante muchos años. Y aquí tenemos la conquista de Crimea, la fundación de Sebastopol y de Gerson, las dos ciudades importantes. Con la conquista del Mar Negro y de la península de Crimea, consigue la salida al Mediterráneo. Fue amante suya por muchos años y luego pues, dejó de ser amante. Esto es una alegoría a la victoria de Catalina la Grande sobre los turcos sobre la provincia de la península de Crimea. Potiomkin y Catalina terminaron su relación amorosa, porque ya digo que ella era una mujer muy inestable desde el punto de vista íntimo, pero nunca rompió su amistad con él. Era una mujer inteligente y sabía que Potiomkin era un buen consejero de Estado, era un buen político y que debía permanecer siempre a su lado. Así lo hizo. Ella tuvo un hijo con Pedro III, antes de que Pedro Claro muriera, y que fue Pablo I. Fue también un zar bastante anodino. Y aquí era un zar como muy medieval, tenía ideas medievales, admiraba muchísimo las órdenes de caballería. Tanto es así que se hizo nombrar gran maestre de la Orden de los Caballeros Hospitalarios, cuya sede se encuentra en Siria. Este es el castillo de la Orden de los Caballeros Hospitalarios. Hoy no se puede visitar, porque Siria, pues igual que Líbano, hoy no se puede visitar. Es una tragedia grandísima la que está ocurriendo en el mundo. Bueno, pues ya digo que era un romántico y siempre estuvo muy imbuido por estas ideas. No obstante, tomó parte en la Segunda Coalición. ¿Qué es la Segunda Coalición? Bueno, después de que Napoleón se autoproclamara emperador, Europa entera se puso en contra suya de forma que todos los países de Europa comandados por Inglaterra hicieron hasta 7 coaliciones, es decir, 7 ejércitos que lucharon en distintos momentos contra Napoleón. En la primera coalición no participó Rusia, por eso no la han nombrado. Sí participó España. España ya no participa en ninguna más porque España se queda metida en su guerra de la independencia y no le da tiempo a entrar en coaliciones contra Napoleón. En la segunda coalición, ¿quién formó parte? Formó parte Gran Bretaña, Rusia, Austria, Portugal, el Imperio Otomano y el Reino de Nápoles, todos contra Napoleón. Esta segunda Napoleón supuso la victoria de Napoleón y la gran ruptura de esta segunda coalición. Ante esto, Pablo se puso en contra de los ingleses. Tanto es así que, como era un caballero sentimental, pues cuando los ingleses conquistan Malta, decide atacarlos para recuperar Malta para la Orden de Malta. Igual hizo a la India. Se puso de parte de los cosacos en su lucha contra los británicos. Es decir, que Pedro realmente aportó poco al mundo ruso y fue un mal heredero de su madre. Bueno, pues tan solo se le puede atribuir como éxito que a la muerte de Jorge XII, rey de Georgia era hasta entonces una protección del zarato ruso. A partir de ahora formará parte, se anexionará al Imperio ruso. En este sentido yo quería aclarar una cosa. Hay países que son nacionalistas. Por ejemplo, pues fue la Alemania de Hitler o fue el Imperio Romano. Y hay estados que son soberanistas, como por ejemplo es Rusia. Rusia, más que cambiar la bandera, el himno, anexionarla desde el punto de vista al Imperio ruso, lo que pretende más es que el cinturón que la rodee sean países gobernados por ellos. Rusia pretende la gobernabilidad, más que le da igual que bandera tengan, lo que quiere es que las órdenes partan de Moscú. Y eso es lo que ocurrió durante los zares y lo que está ocurriendo en la actualidad.
Bueno, pues Pablo muere asesinado y quizá en la muerte de Pablo no estuvo exento de culpa su hijo Alejandro I. Fue nombrado santo y mártir de la Iglesia Ortodoxa rusa. Alejandro I le hereda. Después de su muerte, ya hemos dicho que en la muerte no está claro si participa o no participa Alejandro. Y Alejandro va a entrar en una especie de amor-desamor con Napoleón. Él es un afrancesado, lo ha heredado de su abuela Catalina, él es un amante de Francia y por tanto es un admirador profundo de Napoleón Bonaparte. Lo admira, se ha honrado con su amistad, pero esto va a durar poco. ¿Por qué? Porque se van a tener que enfrentar con la tercera coalición. La tercera coalición que va a ser la batalla de Austerlitz. También se llamó la batalla de los tres emperadores, porque esta guerra, la batalla de Austerlitz, la tercera coalición, fue el imperio, el zarato ruso y el imperio austrohúngaro contra Napoleón Bonaparte. La batalla de Austerlitz se libró con otra victoria importante de Napoleón. A la batalla de Austerlitz se va a continuar con la paz de Tislin. Esta paz se firma tras la derrota de Austerlitz o victoria, según desde donde se mire. Napoleón fue condecorado por los rusos en la paz con la Orden de San Andrés, la máxima condecoración que da el zarato ruso. Y Napoleón condecorará a Alejandro I con la Legión de Honor. De esta manera se restablece la paz. Una paz que va a durar poco. Aquí vemos el encuentro entre Alejandro y el zar Alejandro y Napoleón tras la batalla de Austerlitz. Aquí los vemos. Bueno, en 1812 Napoleón llegó a Moscú, pero Moscú lo encontró completamente quemado. Esto ocurrió en la batalla de Borodín. En la batalla de Borodín, Napoleón entró en Moscú y lo encontró quemado porque lo habían quemado los rusos. Alejandro dijo: Napoleón o yo, no podemos estar juntos en Europa. Y Napoleón dijo: siempre he derrotado a los rusos, pero no me ha servido para nada. Esta batalla, la batalla de Borodino, fue famosa porque fue descrita por León Tolstoy en Guerra y Paz. Fue una victoria pírrica de Napoleón. ¿Qué significa esto? Que en Borodino venció a Napoleón, pero le sirvió de poco. Entró en Moscú, pero encontró Moscú completamente asolado. Es la batalla de Borodino, la batalla que libró Rusia con Francia, con la victoria de Napoleón, y una victoria, ya hemos dicho, pírrica, porque de nada le sirvió, porque encontró a Moscú quemada. Y es que, claro, tanto Napoleón como luego Hitler van a luchar con Rusia, pero más que con el ejército ruso, con el clima y con la extensión. Son un país demasiado grande, un país demasiado extremo en sus temperaturas, y llegar a Moscú es tarea difícil. Y cuando el ejército enemigo llega prácticamente destrozado. Bueno, aquí vemos a Napoleón que está controlando las tropas, la batalla de Borodino, las tropas francesas en la batalla de Borodino. Y esto es Napoleón entrando en Moscú tras la batalla de Borodino, con Moscú en llamas. Después vino la batalla de París. Esta va a cambiar las tornas. Se tuvo lugar en las cercanías de París y fue la sexta coalición. En esta sexta coalición va a representar prácticamente el final de Napoleón. Es decir, 7 coaliciones. En la sexta ya el final de Napoleón se ve de cerca. La séptima no fue más que un pequeño ensayo. En esta coalición va a vencer Rusia, y vamos a ver cómo atacan a Montmartre, y vamos a ver cómo Alejandro I, de la misma forma que Napoleón entró en Moscú tras la batalla de Borodino, Alejandro entrará ahora en París, pero va a encontrar París no quemado, sino completamente íntegro, lo cual demuestra, pues bueno, pues un poco de afán de los franceses por su país. Bueno, ¿quién fue el primer ministro de Alejandro I? Pues fue Mikhail Speransky, un gran político,
un gran estadista, un gran personaje, pero que no pudo con el rey. Decía, es demasiado débil para gobernar y demasiado fuerte para que lo gobiernen. No hizo, ni hizo ni dejó hacer. Se dedicó a luchar contra Napoleón y esa fue su historia. No pudo abolir la servidumbre, él quería abolirla. Él era francófilo y él era moderno, entonces quería que los siervos fueran libres, pero no pudo luchar contra la aristocracia que siempre le venció. Bueno, pues se hizo muy radical, tan radical se hizo que encerró a Alexander Pushkin, el gran poeta romántico, porque la oda que hizo a la libertad no le gustó. Y sustituyó a Speransky por un político reaccionario y de gran despotismo policial. Es decir, que terminó sus días siendo un hombre amargado, un hombre fracasado. Bueno, después de morir Napoleón, después de la Séptima Coalición, ¿qué es lo que ocurre en Europa? El Congreso de Viena y la Santa Alianza. ¿Esto qué es? Esto va a ser la reunión de todos los mandatarios, de todos los reyes de Europa, del antiguo régimen, para restaurar el antiguo régimen que había abolido la Revolución Francesa. Se van a reunir en Viena, bajo el patrocinio de Metternich, que es el primer ministro del emperador de Austrohúngaro. Va a ser en 1814. Van a conformarlo las potencias vencedoras, que van a ser Austria, Prusia, Rusia y la Gran Bretaña. Van a unirse en la Santa Alianza, que será la formación de un ejército. Los 8.000 hijos de San Luis, que se dedicarán a ir por Europa defendiendo el antiguo régimen, la monarquía absoluta. Aquí vemos la reunión de Europa contra Napoleón. Bueno, ¿y quién nos representó a nosotros allí? El Marqués de Labrador, un pobre diplomático que no consiguió nada para España, no consiguió recuperar las posesiones españolas en Italia, ni consiguió recuperar el control de España sobre las posesiones de América. Es decir, que fue a Viena a nada. De hecho, cuando le preguntaban al duque de Wellington por el Marqués de Labrador, decía, es el hombre más estúpido que he visto en mi vida. Realmente era un diplomático de Fernando VII, tal siervo para tal amo. Realmente fuera del estilo de su rey. Bueno, ¿murió Alejandro I? Pues no lo sabemos, porque realmente se dijo que había muerto en Crimea, pero cuando se abrió su tumba, en el 1926, se encontró vacía. Se encontró vacía y entonces él dijo, o alguien dijo que se iba a marchar como un ermitaño. Entonces, en Rusia, hoy celebran a San Fiódor Kuzmin. San Fiódor Kuzmin es el espectro del zar Alejandro I. Muchas gracias.